Gloria a Jesús. Hermanos, en este día que el Señor nos continúe bendiciendo, es más que un privilegio y placer estar ante ustedes para exponer la palabra de Dios. En este día nos ocupa la primera epístola del apóstol San Pablo a nuestro hermano Timoteo, y de esta epístola vamos a enfocar el capítulo 1. Esperamos que sea de bendición para ustedes y que el Señor hable a nuestras vidas de manera que podamos sacar el mayor provecho de esta exposición. Amén. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor en este día, porque su misericordia nos permite estar en este lugar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia está con nosotros. Gracias, Padre mío, por la oportunidad más que nos concedes, oh Dios, de exponer tu palabra. Permite, Señor, que sea de bendición, Señor, y aliento, Padre, a aquellos que escuchan, Señor. Danos tu gracia, Señor mío, sabiduría del cielo, Padre celestial, la interpretación correcta, Señor, de tu palabra, y permite, oh Dios eterno, que en todo momento demos a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Como les decía, pues nos ocupa en esta mañana, en este día, nos ocupa la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y de su epístola, pues el capítulo 1, Gloria a Jesús. Vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Leyendo la base bíblica, que es el capítulo 1 en sí, Gloria a Jesús. Dice del versículo 1 y el versículo 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo, nuestro Señor. Miremos, hermanos, que el apóstol Pablo está consciente que él había sido designado como apóstol por medio del mismo Dios, o sea, por mandato de Dios. Gloria a Jesús. En otra ocasión, el apóstol resalta que él era apóstol por la voluntad de Dios. Cuando conjugamos el mandato y la voluntad, tenemos la perfección, gloria a Jesús, de lo que Dios es, lo que Dios quiere y lo que Dios ordena. Bendito el nombre de Cristo. Los mandatos, el mandato es diferente a la voluntad. En los mandatos o en los mandamientos no se refleja toda la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Pero cuando los conjugamos ambos, pues vemos entonces que estamos en el perfecto deseo de Dios. Y él dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese elemento, no solamente gracia y paz, sino un elemento no nuevo, pero un elemento que no se ve en otras epístolas, en otros saludos. Vemos que está la misericordia. Por la misericordia realmente, hermanos, nosotros no hemos sido consumidos. La misericordia, gloria al nombre de Jesús, que realmente, hermano, hace falta en nuestras vidas, porque por la misericordia de Dios usted y yo podemos presentarnos ante Él, aunque seamos pecadores despreciados. El Señor no nos desprecia, gloria a Jesús. Nosotros mismos reconocemos nuestra posición de pecaminosidad, hermanos, pero cuando vamos buscando misericordia, alcanzamos misericordia, gloria a Cristo. Nunca, hermanos, vamos delante de Dios abogando por nosotros mismos, pidiendo justicia, porque si se nos da la justicia, seríamos destruidos. No hay nada bueno en nosotros. El apóstol Pablo resalta eso, que en él no había nada bueno. Y vemos, hermanos, que él dice por mandato de Dios. Recordemos nosotros, gloria a Jesús, la conversión del apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 9. Bendito Dios. Yo digo, hermano, que ese ministerio comenzó de la manera perfecta, correcta, que deben comenzar nuestros ministerios. Comenzó con ayuno y oración. Cuando el hermano Ananías llegó allá a la casa de Judas, del hermano Judas, allá a la casa, a la calle de la derecha, dice que Pablo tenía 3 días ayunando, no había comido y estaba orando, porque cuando el Señor manda a Ananías a que vaya a orar por Pablo, que había quedado ciego después del encuentro que tuvo con Jesucristo, dice que este hombre, hermanos, comió después de 3 días. O sea, el apóstol Pablo come después de 3 días de ayuno y oración. Y le dice Dios a Ananías que esa persona está orando y que ve a una persona llamada Ananías que entra y le impone las manos sobre él y recibe la vista, porque como les dije anteriormente había quedado ciego. O sea, hermano, qué lindo cuando nosotros
usamos esos elementos de la gracia, ayuno y oración, para fundamentar, para cimentar, para profundizar los ministerios que Dios pone en nuestras manos. Miremos que había sido designado ya. Gloria a Dios. Una vez que, o sea, esa fue la manifestación física de la designación cuando él tiene el encuentro, cuando él había pedido carta para ir, hermanos, a perseguir a los creyentes a Damasco. Sin embargo, hermanos, ya en la mente de Dios, Dios había concebido que este hombre había sido reservado para llevar el evangelio a los gentiles. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y hay que ver, hermanos, como él, gloria a Jesús, arranca de una vez, hermanos, a predicar la palabra. Gloria a Cristo. Dice que luego, hermanos, estando él, este hombre en Tarso, dice que Dios manda entonces a Bernabé a buscarlo, o sea, se le da orden a Bernabé de que fuera a buscarlo y ya comienza en lleno el ministerio de Pablo. Comenzaron a predicar en Pasmo, gloria a Dios, en Pergue, bendito el nombre de Jesús. Comenzaron a predicar en la sinagoga de los judíos, pero eso vamos a dejarlo para más luego. Gloria a Cristo. Él entra diciéndole en el versículo 3 al hermano Timoteo: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es una situación, hermanos, que muy sutil, o sea, el tergiversar la palabra es algo muy sutil. Hay personas que lo hacen inconscientemente porque no están todavía, vamos a decir, capacitados para entenderlo todo, o simple y llanamente no se han profundizado en la palabra, y muchas veces tienen el deseo, bueno o malo, de transmitir lo que ellos piensan que está bien. Sin embargo, de todos modos, teniendo deseos buenos encaminados o malos deseos bien encaminados, hacen daño a la grey del Señor. O sea, vamos a decir que tratando, ¿verdad?, de exteriorizar lo que ellos piensan que está bien. Muchas veces torciendo la palabra, hermanos, conscientemente, y otras veces pues torciendo la palabra inconscientemente, pero en ambos casos se le hace daño a la grey del Señor. Gloria a Jesús. Esto no es nuevo. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Lo mismo que le había dicho anteriormente, hermanos, con relación a la iglesia de Efeso, vuelve y se lo reitera. Ya habíamos dicho en la introducción, en el capítulo 1, cómo esta iglesia, ¿verdad?, estaba en un ambiente de corrupción, y la corrupción no se quedaba a las puertas de la iglesia, sino que ellos mismos, ancianos, inclusive miembros activos, miembros ya prominentes, personas que tenían cargos, habían permitido que la corrupción entrara a la iglesia. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de fe, buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bendito Dios. No vamos a llover sobre mojado, pero es algo que se repite, hermanos, a través de los tiempos en la iglesia de Jesucristo. Cuántas personas sin capacidad, o sea, porque por desconocimiento a la palabra, por envanecimiento, hermanos, se introducen vamos a decir, en baches de la palabra, que no pueden salir, o sea, no pueden explicar, no pueden realmente convencer, ni siquiera ellos mismos, pero dañan las mentes de los que comienzan o de los simples. Gloria a Cristo. En este asunto, hermanos, es algo personal. Usted y yo tenemos que investigar por nosotros mismos la palabra de Dios. De ahí que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos escudriñar, o sea, no solamente leer de manera somera y superficial, sino meternos en la palabra, buscar, hermanos, ayuda, ¿verdad?, de personas que quizás tienen más tiempo, más capacidad, corazón sano, fe no fingida, y que están en plena disposición de ayudarnos. Bendito el nombre de Cristo. Pero esto no es, hermano, como que nos ponen un menú delante, come. No, debemos probar realmente qué tenemos en el plato. Gloria a Dios. Y escudriñar la palabra, hermanos, es bueno. No solamente porque nos da a nosotros estabilidad espiritual, nuestra fe se fundamenta. De ahí, hermanos, depende que usted y yo veamos pasar embates en nuestras vidas, sin embargo permanezcamos firmes en el Señor. Cuando conocemos la palabra, cuando la palabra mora en nuestros corazones,
en nuestras mentes, hermano, es muy diferente. Generalmente esas personas que caen, hermanos, muchas veces, claro, son líderes que tienen muchísimo conocimiento, pero se envanecen. Pero generalmente, hermano, lo que ustedes ven que entran y salen a las iglesias es porque no tienen profundidad en la palabra, no tienen identidad como creyentes. Lo que nos da a nosotros identidad como creyentes es el dominio de la palabra. Gloria al nombre de Cristo. ¿Y cómo comienza esto? Con la lectura. Usted y yo tenemos que leer la palabra, escucharla, hermanos. Bendito el nombre de Jesús, con un corazón sincero y sencillo, hermanos, pedirle al Señor que el Señor nos dé sabiduría del cielo. De ahí es, hermanos, que muchas veces hemos leído un pasaje 20 veces y hemos predicado quizás varias veces en un pasaje y un día lo leemos y el mensaje que nos da el Señor no es contrario, pero totalmente diferente al que teníamos ya. Hay ricura en la palabra de Dios y vale la pena, hermanos, que usted y yo nos profundicemos en la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Miremos, hermanos, que él resalta de que muchos se habían desviado, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es triste. A mí me encanta ver, me gusta ver, hermanos, cuando alguien hace profesión de fe que comienza a profundizarse en la palabra. Pero también, hermanos, nos da a nosotros cierta señal de alerta cuando vemos que una persona sin conocimiento de la palabra quiere realmente interpretar, quiere enseñar a otros sin conocerla siquiera. Hay peligro, hermanos, porque puede tergiversar el mensaje que está contenido en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Miremos en el versículo 8, él dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto era una controversia que había, hermanos, en el ambiente, en cuanto los judíos decían que la ley había que guardarla. Gloria al nombre de Cristo. Sabemos que la ley traduce la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. O sea, que había que buscar otro camino, tenía que hacer provisto otro camino para que el hombre fuera salvo. La ley era insuficiente para salvar al hombre, por eso fue no sustituida, porque Cristo no vino a abrogarla, sino que la cumplió totalmente cuando clavó, ¿verdad?, cuantos decretos en la cruz del Calvario. No literalmente, pero sabemos que de manera figurada Cristo cumplió la ley. Gloria a Dios. O sea, él se sometió rigurosamente. Gloria a Cristo. Mi alma adora a Jesús. Y de ahí, hermanos, entendemos entonces que esta nueva dispensación que se abre, ¿verdad?, cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz del Calvario, era muy, pero muy cuesta arriba para los judíos aceptarla. Todavía hoy día sabemos que ellos pugnan porque ¿verdad?, la Torá, ¿verdad?, gloria a Jesús, la ley se cumpla al pie de la letra. Pero sabemos que es imposible, hermanos, someternos a la ley. Todavía, hermanos, en cuanto a ritos de días y cuantas cosas, es de manera imperfecta que se hace. O sea, que no tenemos justificación por un sometimiento imperfecto a la ley. Tendríamos justificación si nos sometemos a esa ley, pero de manera perfecta. Y eso no fue hecho, hermano. Fue un ayo, fue un camino, fue un puente. Gloria a Dios que Dios proveyó para que el hombre tuviera disciplina, ¿verdad? Le buscara, ¿verdad? Se acercara a él, pero para llevarnos a un camino mejor, como dice el apóstol Pablo. La ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Quién usa la ley legítimamente? Pablo llega a esa conclusión de que en él no había nada bueno y la ley es perfecta si se usa, es buena si se usa legítimamente. Él no pudo usarla legítimamente, gloria a Dios. Y de ahí vemos, hermanos, cómo él quiere realmente que los judíos entiendan que Cristo es el final, gloria a Jesús, donde debemos llegar para nosotros obtener la salvación. Gloria a Cristo. Se arguía acerca de la ley y la nueva dispensación que es la gracia. Efesios, gloria a Jesús, Efesios 1:1 dice por la voluntad de Dios. Es un aspecto mucho más amplio que el mandato. El mandamiento revela la voluntad de Dios. De ahí que es buena si se usa legítimamente. Gloria a Cristo. Dice Romanos que los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. Gloria a Cristo. Pero ahí no hay ninguna objeción si se hace eso. O sea, la ley es buena si se usa legítimamente. Sin embargo, esos mandamientos, la ley requería bondad absoluta del hombre. Romanos 7:18.
Pablo admite que no hay nada bueno en él, o sea, no hay bondad en Pablo. La ley o los mandamientos fueron dados para revelar la voluntad de Dios. Para que el pecador fuera salvo, había que buscar un camino diferente. Gloria al nombre de Cristo. Un camino diferente, hermanos. A la obediencia de una ley perfecta, el entender esto es usar la ley legítimamente. Gloria a Dios. Podemos leer nosotros en Hechos capítulo 13, versículos 13 al 38, gloria a Dios, donde nos dice: mi alma adora a Cristo. Como el apóstol Pablo arguía con los judíos en la sinagoga de los judíos. Hermanos, luego entonces vamos a ver que él tuvo que salir de allí porque el alboroto que se armó, ¿verdad? Y querían hacerle daño, querían, ¿verdad? Hacerle, matarlo. Y él entonces se fue. Sin embargo, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente, la semana próxima, llegara él a su templo, a su sinagoga, gloria a Cristo, para que le siguiera hablando acerca, hermanos, de esto, gloria a Dios, que Dios había reservado para que el apóstol Pablo llevara a los gentiles, en la anunciación del reino de Dios. Dice así, mis hermanos, en el versículo 37, gloria a Dios: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis, oiga esto, hermano, no pudisteis ser justificados en él, es justificado todo aquel que en él cree, gloria a Dios. Y de que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cristo es la perfección. Cristo es lo que hace falta en la vida del individuo. Gloria a Cristo para siempre. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced. Bendito el nombre de Jesús. O sea que es posible, hermanos, que alguien estime realmente que Cristo es superior, pero lo deje pasar por alto y siga enfocado en la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 41. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced. Que nosotros realmente entendamos que la ley revela la voluntad de Dios, pero no podía, hermanos, pararse ahí Dios con esto, porque lo que resalta la ley es la pecaminosidad del individuo. Tendríamos que estar todo el tiempo, hermanos, ofreciendo machos cabríos, pero Cristo se ofreció una vez y por todas, y en él tenemos nosotros salvación. Bendito el nombre de Cristo, aleluya. Santo es el Señor. Como les digo, hermanos, esta situación se estaba dando en la iglesia de Efeso. Gloria a Dios. Y Pablo se preocupa. Mire, este muchacho, este joven pastor, se había ganado la confianza del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Se había ganado la confianza. Él consideraba, hermanos, que como Timoteo no había muchos. Es más, lo pone como algo singular. Gloria a Dios. Aunque él tenía otro, Epafras y eso, hermanos, a Timoteo lo tienen en un nivel, en un grado, gloria a Jesús, muy alto y mucho más elevado que a los demás por el testimonio de Timoteo. Volviendo atrás, cuando Pablo comenzó su ministerio y comienza a predicar, hermanos, este hombre, ¿verdad? Zarpó, ¿verdad? De Derbe, zarpó a Listra. Y vemos, o de Iconio a Listra, perdón, y vemos que allá en Listra, hermano, fue apedreado. Gloria a Jesús. Eso lo vemos allá en el capítulo 14. Gloria a Dios. Capítulo 13. Y allí fue dejado por muerto, hermanos, en Listra. Aparentemente esto parece un verdadero milagro, porque dice que fue dejado por muerto y lo arrojaron de la ciudad, lo sacaron fuera de la ciudad. Fue arrojado por muerto, lo dejaron porque ya creían que estaba muerto. Y vemos, hermanos, que al día siguiente ya le estaba predicando otra vez, bendito el nombre de Cristo. O sea que fue un verdadero milagro, porque si alguien lo dejan por muerto es porque está inconsciente, está bien apaleado. Sin embargo, hermanos, dice que se levantó y al día siguiente ya ellos estaban predicando de nuevo, Bernabé y Pablo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Quizás, hermanos, este episodio de ese milagro que sucedió en el apóstol Pablo después de haber sido dejado por muerte fue lo que impactó a Timoteo,
que era un muchacho joven de algunos 14 a 17 años en ese tiempo. Gloria a Cristo. Mire, hermano, cuando usted tiene experiencias vividas con Dios, nadie puede desvirtuar la fe suya. De ahí, hermanos, es que el Señor quiere que lo conozcamos de manera personal, no de oídas, como dijo el hermano Job. Él dijo, cuando llega a una conclusión de que había aprendido mucho en el camino, que habían cosas que él no las conocía, aunque él, hermanos, se cuidaba en salud y cuidaba a su familia en el sentido de que ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos hubieran pecado en las fiestas que ellos hacían de deleites. Dice que hacía sacrificios por su familia, por si acaso, hermanos, ellos hubieran pecado. Era un hombre que tenía relación con Dios, sacerdote de su familia, creía, ¿verdad?, en Dios, a Dios, y le servía, bendito el nombre de Cristo. Sin embargo, llega el punto de decir, solo de oídas te había oído. O sea, hermanos, que la experiencia suya, lo personal de usted y Dios, es lo que va a dar a usted y a mi fe firmeza. Veremos años pasar, hermanos. No somos perfectos. Quizás tendremos altas y bajas, pero nunca, hermanos, defraudaremos la fe que tenemos en el Señor. Quizás, hermanos, bajemos de nivel espiritualmente, pero hay un compromiso porque yo he experimentado la bondad de Dios en mi vida. Usted ha experimentado la bondad de Dios en su vida. Nadie puede desvirtuar, hermanos, la fe suya si usted tiene relación con Dios personal. Y como les dije, hermanos, la relación con Dios comienza, hermanos, conociendo sus mandamientos, su palabra, su voluntad que está plasmada en la palabra de Dios. Y eso había pasado con el hermano Timoteo, la experiencia, lo que él había vivido cerca del apóstol Pablo, de qué manera le había impactado. Es posible, hermano, que este milagro no se quedara calladito solamente, sino que los habitantes de Listra, de donde era el hermano Timoteo, ¿verdad?, entendieran que este hombre era realmente algo descomunal, que no era un hombre común, que Dios le había convencido, porque su fama, hermanos, de que era un perseguidor de la palabra, de los creyentes, se había extendido. Se le tenía temor cuando el Espíritu Santo, cuando Dios mueve a Ananías a que se mueva a la calle de la derecha para ayudar a Pablo. Ananías aparentemente le hace un recuento al Señor y le dice, pero ¿cómo me mandas allí? Tú sabes cómo es este hombre. Tú sabes que el propósito de este hombre es este y este. Pero qué lindo, hermanos, oración y ayuno cambia al hombre, a la mujer, y lo hace realmente una mujer, un hombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mata la carne, mata nuestro deseo, nos revela la voluntad de Dios, nos acerca al trono de la gracia. Gloria a Dios. La oración y el ayuno, como el mismo Señor Jesucristo dijo cuando, ¿verdad?, le llevan a aquel muchacho endemoniado. Les resalta a los discípulos, hermanos, que era necesario ayunar. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que la fe aumentara. Le dice, por vuestra falta de fe. Porque hay este género, o sea, el género de la incredulidad en nosotros está, hermanos, porque usted sabe, donde hay luz hay sombras. Usted enciende una luz e indiscutiblemente de una vez se revela la sombra. Hay luz, pero hay sombra. Donde hay fe, hay duda. Es como si la duda fuera el pergamino de la fe. Y tenemos que abrir el libro de la fe para dejar atrás la duda. Gloria a Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Y ahí estaba Pablo, hermanos. Una fe torcida estaba siendo cambiada, aleluya, fue cambiada, hermanos. Inmediatamente él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando Cristo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué lindo que el Señor toma muy serio, hermano, la agresión, el desprecio, el daño que se le hace a un hijo de Dios. Dios lo toma como propio y está en plena disposición, hermanos, de luchar por usted. Aleluya. Como su Padre Celestial, Él va a ponerse al frente y va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí también lo hiciste. Pero es importante saber que también, hermanos, el bien que hacemos a los hijos de Dios, Dios lo toma en cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Siguiendo adelante con esta epístola, hermanos,
Gloria a Cristo. Miremos, hermanos, ¿qué hace la ley? La ley revela simple y llanamente el pecado del hombre. Miremos la lista de pecados, de faltas, que el apóstol Pablo cita a partir del versículo 9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que hace la ley, hermanos. Resalta nuestra falta. Pero qué lindo que la gracia cubre nuestra falta. Porque la gracia proveyó a Jesucristo, el perfecto, para limpiarnos de todo pecado. Y el apóstol Pablo, hermanos, resalta eso en esos versículos. Aquí, hermanos, pues él habla acerca de su ministerio. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y burlador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Miremos, hermanos, aleluya, el Señor perfecto. Ve realmente, hermanos, el producto terminado en su mano. Mirando a Pablo, no ve al perseguidor, al burlador. Ve a un hombre que puede proyectar, que era celoso de la ley. Y asimismo, hermano, se convirtió en celoso de la gracia. Aleluya. Mi alma adora a Cristo. Dice en el versículo 15, en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una conjugación de cualidades, hermanos, que lleva realmente a un producto terminado. O sea, Dios nos ve a nosotros como somos ahora mismo, imperfectos. Gloria a Cristo. Quizás detractores no nos ve, hermanos, como hombres y mujeres santos de Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Conciencia y humildad en el carácter de Pablo lo ponían en la posición, hermanos, del más malo de todos. Bendito Dios. Y miremos, hermanos, que aquí no hay en esta escala en esta lista de pecados, no hay una escala de pecados. O sea, peor, no. Están empaquetados. En el mismo paquete están todos, hermanos. Bendito Dios. Los que matan a sus padres son iguales que los fornicarios, que los sodomitas, que los secuestradores, que los irreverentes y profanos. O sea, es el mismo. Dios ve estos pecados, todos los pecados, de la misma manera. ¿Qué hace el pecado? Nos aparta de Dios y nos lleva al infierno. Si no buscamos al Señor, hermanos, como nuestro suficiente Salvador, terminaremos en el infierno por nuestros pecados. Aquí no hay un grado de bondad o maldad, no. Gloria a Jesús. Es posible, hermanos, dice que una vez una persona que pertenecía a una sociedad altruista, que hacía mucho bien, y los cristianos siempre le decían, mire, usted es un hombre maravilloso, usted hace tanto bien a la comunidad, acepte a Cristo para que esas obras cuenten. Y él decía que él no necesitaba a Jesucristo, porque él tenía muchas obras. Y la anécdota dice, ¿verdad?, que cuando él llegó al cielo, pues, cuando él se iba ya de la tierra, que estaba muriendo, él dijo, ya no necesito más a los evangélicos. Yo no necesito a Cristo, ya me voy y me voy con mis obras. Pero usted y yo sabemos que qué sorpresa tendría ese caballero cuando vio, hermanos, que por no tener fe en Jesucristo, sus obras resultaron muertas todas. Bendito el nombre de Cristo. La gracia de Dios, hermanos, cubre nuestros pecados, porque la sangre de Cristo aún está fluyendo y es para nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Cuando él dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, él recalca, o sea, él refuerza esto. Gloria a Jesús. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El apóstol Pablo, gloria a Dios, recuerda, ¿verdad?, a Timoteo, hermanos, que él había sido designado por imposición de manos. Nadie impuso las manos sobre Pablo, sino, hermanos, como él dice, por el mandato de Dios. Aleluya, él era apóstol. Gloria a Cristo. Dice, este mandamiento te encargo, gloria a Jesús, que milites, dice, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Gloria a Cristo. Él exhorta a Timoteo en la segunda carta, diciéndole, procura con diligencia. Militar en la buena milicia no se logra por accidente, hermanos. Debe haber en ti y en mí una programación interna en nuestro espíritu de serles fieles a Dios. Militar en la buena milicia, o sea, en lo que Dios nos ha encomendado en la palabra de Dios, no se logra porque, oh, me cayó, aquí estoy, lo hice. No, hermanos, debe estar en nosotros. Debemos programarnos. Gloria al nombre de Cristo. Y para eso, hermanos, necesitamos el compromiso. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, vamos a ver, hermanos, en el devenir del tiempo, en el recorrer de la vida cristiana, vamos a ver muchos que se quedan atrás en el camino, que niegan la fe. Es triste, pero pasa. Usted lo sabe, yo lo sé. O sea, no todos los que comenzamos una vez, quizás 20, 30, 40, 50, 60 años atrás, estamos en el camino. Hemos visto muchos generales caer de muy alto porque han negado la fe. Bendito el nombre de Cristo. Pero el propósito que el apóstol Pablo tiene con Timoteo, hermano, que esté alerta. Todavía se le impuso las manos, hermanos. Él debe hacer honor a ese ministerio que por imposición de mano le fue conferido. Gloria al nombre de Jesús. La imposición de mano es una señal física, ¿verdad?, de que estamos designando a alguien. Pero más que todo, hermano, debemos ser designados por Dios para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y él cita a dos personas aquí, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Llega el momento, hermanos, en que ya usted y yo no podemos hacer nada más por alguien que está causando problemas en la iglesia. Hay reglas establecidas de cómo usted y yo debemos enfocar esos problemas que se suscitan entre nosotros. Cuando una persona está causando problemas, es una persona, bendito el nombre de Jesús, es una persona que está dañando. Esa persona debe ser llamada sola. Después, si no obedece, con testigos. Después, el tercer paso es decirlo a la iglesia. Y por último, expulsarlo de la iglesia. Es casi seguro que Pablo los puso fuera de la iglesia. Les pidió, salgan de aquí, salgan del grupo. Gloria a Jesús, pero ya el grupo sabía lo que había en esos dos personajes, Himeneo y Alejandro. Y luego el mismo Alejandro, hermanos, es citado otra vez allá cuando Pablo está a punto de ser sacrificado. El apóstol lo dice en forma de queja e información a Timoteo y le dice, Alejandro el calderero me ha hecho mucho daño. Páguele Dios conforme a lo que ha hecho, a sus hechos. Así le pague Dios, dice él, gloria a Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros, gloria a Jesús, entendamos. En este capítulo hemos visto ese elemento diferente, la misericordia, gloria a Jesús. No apelemos a la justicia, sino a la misericordia de Dios, que es lo que nos mantiene en pie. Y a la gracia de Dios para que nos dé lo que usted y yo no merecemos, que es la salvación. Gloria a Jesús. Es necesario, hermanos, que entendamos, como el hermano Timoteo, que la fidelidad como miembros laicos, como pastores, como miembros del cuerpo de Cristo, a nuestros líderes, hermanos, si ellos caminan en la perfección de la voluntad de Dios, si ellos tratan de hacer las cosas como Dios lo manda, que usted y yo les respaldemos. Porque, hermanos, se afectan los sentimientos profundos de los líderes cuando no ven respaldo y apoyo o cuando ven falsedad. En ocasiones, hermanos, designamos a alguien quizás por imposición de manos
pero no por la voluntad de Dios. Algunas veces designamos a alguien porque tiene cualidades o tiene posibilidades que nos van a favorecer, quizás por la apariencia física, por muchas cosas, hermanos. Pero esto, hermanos, no es un asunto de la carne. Esto es un asunto del Espíritu, la designación, como dice el apóstol Pablo, por mandato y en otra ocasión por voluntad de Dios. Ojalá, hermanos, que la exposición de estos versículos del capítulo 1 de la epístola a Timoteo, primera epístola a Timoteo, sean de edificación para nosotros. Entendamos que Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos alerta con las herejías que se pueden suscitar en torno a nosotros para presentar defensa de lo que usted y yo hemos creído. No nos dejemos impresionar por las palabrerías. Entendamos que Dios tiene propósito de que nosotros vayamos siempre, hermanos, al punto del Espíritu, no de la carne. Espero que el Señor les bendiga, les guarde y que en otra ocasión nos comuniquemos por este medio. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu misericordia una vez más, por esta exposición, Señor, porque a ti te ha placido, Dios eterno, Padre celestial, que en este día, Señor amado, expongamos tu palabra. Señor amado, bendice, Señor, a cada persona que toma su tiempo para escuchar y trae, Señor, sabiduría y conocimiento de tu palabra, Señor, al mismo tiempo. Edifícanos espiritualmente y permite, Señor, que sigamos haciéndolo solo para ti. Gracias te damos, oh Dios, por cada uno de ellos, por este momento que nos ofrece, Señor. Recibe gloria, recibe honra en el nombre poderoso de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como les digo siempre, soy su hermana Nancy de José, esposa del pastor Mar. Para mí es un placer exponer la palabra de Dios y saber que de algunas maneras puedo llegar a su corazón. Si alguien, pues, en este día todavía no conoce a Jesucristo, todavía Él está disponible. Acéptele, dígale que entre a su corazón y busque un lugar donde congregarse, donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras y el Señor, yo sé que le va a dar a usted el camino perfecto, el camino derecho que sea. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer siempre. Hasta luego.